Bienvenido a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen semanal del 24 al 28 de enero, así que si eres de los que buscan la verdad, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Al grito de no más mandatos, una gran multitud de entre 30,000 y 35,000 personas marchó el día de ayer 23 de enero por el monumento a Washington hasta el monumento a Lincoln en Washington, D.C., exigiendo el fin de los mandatos y pasaportes de vacunas, un llamado a un debate razonable y el poder del consentimiento informado. La gente se comenzó a reunir a partir de las 12:30 del mediodía y fueron miles de personas provenientes de todo el país. Se podía ver gente de todas las edades unidos exigiendo la eliminación de los mandatos de vacunación. Carteles con consignas desde resistan a la tiranía médica o la de hey Fauci, deja a nuestros niños en paz o la coerción no es una elección. Toda la gente estaba reunida ahí de manera pacífica luchando por la libertad de elección. Y es que los casos de COVID-19 en Estados Unidos se han disparado en las últimas semanas en áreas con altas tasas de vacunación. Esto sin duda ha ensombrecido una vez más la efectividad de las vacunas. Según un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, sugirió que la inmunidad natural es superior a las vacunas contra la variante Delta, mientras que los funcionarios federales dicen con frecuencia que las vacunas protegen contra enfermedades graves y hospitalizaciones. Una mujer que asistió a la marcha entrevistada por el Global News, la doctora Marick Villa del estado de Florida, dijo que lo que no le gusta sobre los mandatos es que se está apuntando a todo el mundo. Dice que todos están tan locos con el tema de la vacuna como si fuera el único tratamiento que está disponible. Ella asegura que no saldremos de esta pandemia si solo se concentran en la vacuna. Dice que es necesario tener todas las herramientas como los tratamientos tempranos, o que deberían enfocarse en mantener a la gente saludable, porque de ser saludables, lo más probable es que las probabilidades de morir del virus serían mínimas. Así como Villa, muchos otros manifestantes dieron sus razones del por qué se encontraban en esta marcha y básicamente la mayoría coincidía en que el gobierno no debería obligarlos a introducir algo en su cuerpo que ellos no desean. Entre los grupos que patrocinaron el evento se incluye a Frontline COVID-19, World Council for Health, Vaccine Safety Research Foundation and Children's Health Defense, que es encabezado por Robert F. Kennedy Jr., y también entre los oradores se pudieron encontrar a el Dr. Robert Malone, inventor de tecnología de la ARNM, utilizada en las vacunas contra el COVID-19, al Dr. Peter McCullough, a la doctora Christian Parks, al Dr. Paul Alexander y Stephanie de Garay, madre de Maddie de Garay. Y bueno, uno de los organizadores de la marcha, Will Witt, que de hecho es un conductor de PrayerU, un proyecto también que puedes encontrar aquí en YouTube, muy bueno, se los recomiendo totalmente. Bueno, pues Witt le dijo a Fox News durante el fin de semana que la manifestación es importante porque busca que se desmonten las medidas cada vez más coercitivas que provienen de la Casa Blanca. Él dijo lo siguiente y lo cito: van a escuchar mucho hablar desde la izquierda de que esta es una gran manifestación antivacunas, que es gente que viene a negar la ciencia. Pero esta marcha es sobre los mandatos y esta marcha es sobre las medidas draconianas que estamos enfrentando en todo el país en este momento, especialmente en lugares como D.C., la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Y bueno, el gigante asiático lo volvió a hacer. China voló 39 aviones, en su mayoría aviones de combate, cerca de Taiwán este domingo. La mayor demostración de fuerza que ha hecho el PSC en meses. Por su parte, Taiwán emitió advertencias por radio y envió patrullas aéreas de combate para disuadir a los aviones chinos, mientras que se desplegaron sistemas de misiles de defensa aérea para monitorearlos, según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán en un comunicado emitido el domingo por la noche. Este lanzamiento por parte de China coincide con el mismo día en que la Marina de los Estados Unidos navegó con 2 portaaviones y con un par de buques de asalto anfibios a la par de sus aliados en el mar de Filipinas. Beijing ya tiene meses aumentando su presencia cerca de Taiwán, enviando en diferentes momentos decenas de aviones de combate hacia su zona de defensa y, obviamente, coinciden
con los llamamientos del dictador Xi Jinping para que Taiwán sea llevada a China como parte de una reunificación pacífica. Según Fox News, las actividades militares de Estados Unidos en el mar de Filipinas concuerdan con la entrega de los primeros envíos de la prometida ayuda letal a Ucrania que se llevaron a cabo el viernes. Estos incluían alrededor de 200,000 libras de municiones y armas para los defensores de primera línea. La embajada de Estados Unidos en Kiev, la capital de Ucrania, elogió el envío. Este fue entregado por avión como parte de los 2.7 mil millones de inversiones realizadas en Ucrania. En lo que respecta a la vacunación, los israelíes pueden considerarse un modelo para el mundo. Lamentablemente, el país en el que casi la mitad de sus ciudadanos ya han recibido 3 dosis de la vacuna COVID-19 y siendo el país que tiene la tasa de vacunación más alta del mundo, es también uno de los líderes en números de nuevos contagios per cápita. El Ministerio de Salud de Israel anunció esta semana que más de 72,000 personas dieron positivo por el COVID-19, el mayor aumento de infecciones en el país desde el inicio del brote. Según el Times of Israel, el biólogo Eran Segal del Instituto de Ciencias Weizmann explicó que después de comparar los datos de infección promedio de 7 días para cada país, Israel encabezó la lista en términos de números de infecciones con una tasa diaria del 0,6% de la población que da positivo. Israel ha liderado en muchos temas relacionados con la pandemia. Fue el primer país en cerrar sus fronteras, el primer país en inocular ampliamente a su población con la vacuna Pfizer. También es el primer país en introducir vacunas de refuerzo y puede ser el primer país en aplicar vacunas de refuerzo a niños mayores de 5 años. Debido al aumento de infecciones, el 18 de enero, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, volvió a animar a los israelíes a vacunarse. Esta es también una forma muy típica de pensar de los israelíes. Después tenemos que mientras Rusia continúa movilizando tropas en la frontera con Ucrania, los Estados Unidos y la Unión Europea han estado tratando de sofocar una posible crisis de guerra. El público taiwanés teme que el PSC pueda aprovechar este momento, aprovechar que Estados Unidos se está ocupando intentando mediar el conflicto Rusia-Ucrania y pueda atacar a Taiwán. Muchos expertos taiwaneses han publicado artículos que analizan la relación entre Rusia, Ucrania y el PSC. Como resultado, la relación entre Ucrania y el PSC ha quedado expuesta sin darse cuenta. El 19 de enero, un artículo publicado en UP Media en Taiwán decía que Ucrania es el principal impulsor del desarrollo militar del PSC y no es una exageración decir que los portaaviones de China se construyeron con la ayuda de Ucrania. Según el artículo, después del colapso de la antigua Unión Soviética, muchos centros de investigación militar y fábricas de armas cayeron en manos del gobierno ucraniano, incluido un portaaviones a medio construir, el Variag. Esto despertó el interés del PSC. Aunque Estados Unidos continuó desanimando e incluso presionando a Turquía para que prohibiera el paso del Variag por el Bósforo, Ucrania finalmente sucumbió a la campaña monetaria y vendió el portaaviones sin terminar a Beijing. Incluso hay rumores de que Ucrania también vendió los planos de construcción junto con el paquete, y a partir de esto, el PSC desarrolló su portaaviones, el Shandong. Además de los portaaviones, después de que Rusia se negara a vender aviones de combate Su-33 al PSC, Ucrania entregó el prototipo del desarrollo del avión de la ex Unión Soviética al PSC, lo que le permitió a Beijing usar ingeniería inversa para desarrollar el avión de combate J-15. Hay muchos ejemplos similares. Está el destructor 052D, que actualmente está siendo construido en grandes cantidades por el PSC, detrás del cual también está la sombra de Ucrania. El autor del artículo critica que en un momento en que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para contener al PSC, ese enfoque ucraniano daña gravemente los intereses de la comunidad internacional y socava la paz regional. Justo cuando la crisis de la invasión rusa está a punto de estallar, Ucrania, desesperada por el apoyo estadounidense, finalmente ha nacionalizado Motor Sich, que es la planta de fabricación de motores clave del país, para detener la fusión del PSC. Este es el impacto inesperado de la crisis Rusia-Ucrania sobre el PSC. Puede que esta sea la razón por la que ningún país occidental está dispuesto a enviar tropas a Ucrania esta vez. Solo tienen la disposición para venderles armamento.
El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Thomas Redmaker, revocó el lunes el mandato de mascarillas de la gobernadora Kathy Hochul para escuelas y lugares públicos. El juez dictaminó que el mandato es inconstitucional, declarándolo nulo, sin efecto e inaplicable. Redmaker escribió en su orden que Hochul no tiene la autoridad para imponer tal mandato. Él dijo lo siguiente: ni la gobernadora ni el comisionado de salud del estado tenían la autoridad para promulgar el mandato sin la legislatura estatal, porque la gobernadora Hochul ya no tiene potestades de emergencia. Y bueno, Hochul promulgó el mandato a mediados de diciembre, días después de anunciar el mandato para todos los lugares públicos. Varios ejecutivos del condado rechazaron la orden. El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neahus, dijo lo siguiente: mi departamento de salud tiene cosas críticas que hacer que son más importantes que hacer cumplir esto. Y creo que las pequeñas empresas ya han pasado por suficiente. Dios no quiera que la gobernadora ordene a la policía estatal que salga y haga cumplir esto. Después del fallo, Hochul emitió un comunicado en el que decía lo siguiente: estamos totalmente en desacuerdo con este fallo y estamos buscando todas las opciones para revertirlo de inmediato. El libro Red-Handed: How American Elites Get Rich Helping China Win se publicó ayer. La traducción sería como infraganti, cómo las élites estadounidenses se enriquecen ayudando a ganar a China. El autor Peter Schweizer publicó la impactante historia interna de Hunter Biden. Hunter obtuvo $31 millones de acuerdos en China, todos con personas con influencia directa y vinculados con el aparato de espionaje comunista chino. Durante y después del tiempo en que Joe Biden fue vicepresidente, varios financieros con vínculos directos con la inteligencia del PSC se asociaron con Hunter Biden. Beijing le dio privilegios a Hunter para asegurar reuniones y lograr acuerdos importantes con personas en los niveles más altos de las instituciones financieras chinas. El PSC usó a los Biden como una oportunidad para la captura de élite y a cambio podrían aprovechar el poder de los Biden para sus intereses. Uno de los primeros jugadores centrales en los negocios chinos de Biden es una persona llamada She Feng. El suegro de She era el gobernador del Banco Popular de China. Su socio comercial era el viceministro de Seguridad del Estado, un hombre llamado Ma Jian. Según los informes, Ma era el director supervisando las operaciones en América del Norte, apuntando a los extranjeros. Otro socio presentado a los Biden fue Henry Chao, quien trabajó en estrecha colaboración con Jia Liqing, quien es la hija del exministro de Seguridad del Estado. Harvest Fund Management, una compañía de inversión que fue cofundada por Chao y Jia, transfirió $5 millones a la firma Burham de Hunter. Schweizer escribió lo siguiente: el papel de Hunter en las empresas fue bastante sencillo: abrir tantas puertas como sea posible en el mundo occidental para estas personas. Otro hombre de negocios presentado a Hunter Biden fue Ye Jianming, presidente de la CEFC China Energy. Hunter fue el consejero personal de Ye. Trabajaron juntos para ampliar la expansión global de la CEF, con participaciones con Omán, Rumania, Colombia y Luxemburgo. Ye también tiene estrechos vínculos con la inteligencia china. Schweizer escribió lo siguiente: el CEF estaba alojado en un complejo en la sección de concesiones francesas de Shanghái, un área controlada principalmente por el ejército de China. Sin embargo, la mayoría de las conexiones de Hunter en China han sido arrestadas por actividades ilegales. She y Ma fueron arrestados en el 2015 y acusados de lavado de dinero y soborno. Ye ha estado detenido desde marzo del 2018 por cargos de soborno. Todos están en el lado opuesto de Xi Jinping básicamente. Esto significa que el camino de Hunter hacia el dinero chino ha sido bloqueado. Y hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y también invitarte a suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si nos apoyas compartiendo nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho al canal y lo hace más visible, ya que cuando compartes, obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con el resumen. Y bueno, escuche esto. La cuenta de WeChat de la red social china del primer ministro australiano, Scott Morrison, ha sido pirateada.
Según el Daily Telegraph, el nombre de la cuenta se cambió de Scott Morrison a Australian Chinese New Lifestyle. The Australian Broadcasting Corporation, la ABC, descubrió que Huang Aipeng, director ejecutivo de una empresa de tecnología de la información, había comprado la cuenta de Morrison a un ciudadano chino conocido como el señor Yi. Yi es parte de la agencia contratado por la oficina de Morrison para administrar su cuenta de WeChat. Debido a que WeChat limita sus cuentas públicas solo a ciudadanos chinos, por lo tanto, los políticos occidentales generalmente contratan agencias de terceros para administrar sus cuentas y comunicarse con las comunidades de habla china en el extranjero. La cuenta de Morrison tenía más de 76,000 seguidores antes de que se vendiera. WeChat ha negado cualquier piratería o intrusión de terceros. Este evento conmocionó al público y al gobierno australiano. Los funcionarios del gobierno han pedido un boicot de WeChat. Los miembros del Parlamento, Gladys Liu, dijo que el incidente genera preocupaciones de interferencia política. Dijo lo siguiente: es una cuestión de registro que la plataforma ha detenido el acceso del primer ministro, mientras que la cuenta del líder de la oposición, Anthony Albanese, todavía está activa con publicaciones que critican al gobierno. Instó a los políticos a tomarse este asunto en serio, ya que la propia Liu ya no usará WeChat personal u oficialmente. James Peterson, presidente del Comité Parlamentario Conjunto sobre Inteligencia y Seguridad, cree que el hackeo del WeChat de Morrison fue realizado por las autoridades comunistas chinas y es una medida para intervenir en los asuntos internos de Australia. No solo Morrison, el líder de la oposición Albanese y otros políticos tienen cuentas de WeChat. Muchas otras compañías de medios australianas como la ABC, la SBS y The Australian también tienen cuentas. A medida que más y más gobiernos y medios de comunicación aterrizan en WeChat, existe preocupación sobre el impacto que tendrá la plataforma de redes sociales china en el panorama político de un país. Los usuarios de WeChat tienen que censurar su discurso. No podrán hacer declaraciones que critican al PSC ni hablar de temas que el Partido Comunista considere sensibles. John Fitzgerald, un experto en China de la Universidad de Swinburne en Melbourne, cree que el bloqueo de la cuenta de Morrison había sido una burla de los políticos australianos que todavía usan el servicio, ya que WeChat y otras plataformas de redes sociales chinas no están diseñadas para un sistema democrático. No debe usarse en una sociedad democrática. Escuchen esto: el Abierto de Australia se enfrenta a otra controversia. El 21 de enero se prohibió la entrada a los terrenos a un aficionado que llevaba una camiseta que decía ¿Dónde está Peng Shuai?, lo que provocó una protesta mundial. El viernes aparecieron videos en las redes sociales que mostraban a los miembros de seguridad pidiéndole a las personas que se quitaran las camisetas que decían ¿Dónde está Peng Shuai?, esto antes de ingresar al lugar. También se confiscaron carteles de defensores de los derechos humanos que cuestionaban la seguridad de Peng. El activista de derechos humanos, Dre Pablo, se encontraba en el lugar y le explicó a la policía que simplemente estaban llamando la atención debido a su preocupación por la seguridad de una conocida tenista. La policía respondió que no era su intención impedir que la gente hiciera lo que querían hacer, sino solo hacer cumplir las reglas de Tenis Australia, que es uno de los organizadores del evento. Después de que salió a la luz el incidente, el Abierto de Australia ha sido criticado por el público. Algunos críticos dicen que están cediendo ante la presión de los patrocinadores chinos. Uno de los principales socios comerciales del Abierto es la marca de licores china Huajiao 1573. La leyenda del tenis, Martina Navratilova, denunció públicamente el Abierto de Australia como cobarde. También hay abogados que afirman que el organizador ha violado los derechos humanos al interferir con la vestimenta personal de los fans. El ministro de Defensa, Peter Dutton, también criticó la prohibición y calificó las acciones del tenis de Australia como profundamente preocupantes. Elogió las acciones de la Asociación de Tenis Femenino, que retiró todos los torneos de China este año en respuesta al caso de Peng. Dutton dijo lo siguiente: creo que deberíamos hablar sobre estos temas y animo a las organizaciones de tenis, incluida Tenis Australia, a hacerlo. El 25 de enero, Craig Tyree, CEO de la Tenis Australia, dijo a los medios de comunicación que la prohibición de las camisetas fue malinterpretada por personas que no estaban allí. Afirma que la gente no entendió el panorama completo del incidente.
El organizador ahora permitirá que los espectadores usen las camisetas, siempre y cuando no vengan como una multitud para perturbar, sino que sean pacíficos. Los seguidores de Peng dijeron que planean repartir 1,000 camisetas que digan dónde está Peng Shuai en el Abierto de Australia esta semana, después de haber recaudado más de $10,000 australianos en GoFundMe. Un día después de que los estados de Washington, Indiana, Texas y DC demandaran a Google por sus tácticas astutas para acceder a los datos de los usuarios, la empresa perdió su intento de poner fin a una demanda del estado de Arizona que alegaba la misma violación. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, acusa a Google de engañar a los usuarios con configuraciones poco claras de seguimiento de la ubicación de los teléfonos inteligentes. La gran empresa de tecnología había intentado que se desestimara el caso, pero el juez Timothy Thomason dijo que las acusaciones deberían ser sopesadas por un jurado. Brnovich agradeció el fallo del juez que permitió que la demanda avanzara a juicio y tuiteó lo siguiente: ganamos una gran victoria contra Google. Y bueno, Google perdió un caso similar en Australia en abril pasado. Las sanciones por esa demanda aún no se han determinado. Y estas no son solo las únicas demandas. Más personas están tratando de frenar la influencia de las grandes tecnologías. Recientemente, los legisladores de la Cámara también avanzaron el paquete antimonopolio destinado a limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas. En octubre pasado, el subcomité judicial publicó un informe que alegaba una variedad de prácticas anticompetitivas por parte de las grandes empresas tecnológicas: Facebook, Google, Amazon y Apple. El informe fue la culminación de una investigación de 15 meses sobre sus tácticas comerciales. Los 4 gigantes de las Big Tech fueron investigados por diferentes motivos. El informe concluyó que se han involucrado en conductas anticompetitivas y abusaron de su poder de mercado al cobrar tarifas exorbitantes, imponer términos contractuales opresivos y extraer datos valiosos de las personas y empresas que dependen de ellos. Los CEOs de las grandes corporaciones testificaron juntos en julio del 2020 ante el Congreso como parte de la investigación del panel judicial, y todos rechazaron las acusaciones del informe. Así surgió el paquete antimonopolio. El 11 de junio, los legisladores de la Cámara de Representantes dieron a conocer un paquete antimonopolio compuesto por 5 proyectos de ley cuyo objetivo es otorgar a los reguladores más poder para controlar a las grandes empresas tecnológicas y potencialmente forzar su disolución. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció este miércoles que el juez Stephen Breyer se retirará de la Corte Suprema al final del mandato actual. Esto después de 27 años en el cargo, lo que significa que Biden tiene la oportunidad de nombrar un juez de la Corte Suprema. Breyer, de 83 años, es el juez de mayor edad en la Corte Suprema. Él fue nominado por el expresidente Clinton y asumió el cargo en 1994. Después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, se convirtió en el miembro con más años de servicio en la Corte Liberal de la Corte Suprema. Biden había prometido previamente que si tuviera la oportunidad, su primera candidata a la Corte Suprema sería una mujer negra. Las nominaciones potenciales que se ajustan a este perfil incluyen a la jueza federal Ketanji Brown Jackson, ex asistente legal de Breyer, y a la jueza de la Corte Suprema de California, Leonda Kruger. En los últimos años, el nombramiento de los jueces de los tribunales superiores se ha convertido en un campo de batalla de una intensa competencia partidista. Con los escaños del Senado actualmente divididos por igual entre demócratas y republicanos, todos los demócratas deben apoyar al candidato de Biden para lograrlo. Pero a un año de que Biden asumió el cargo, el caucus demócrata aún no está completamente unido, lo que significa que senadores como Joe Manchin o Kyrsten Sinema podrían representar obstáculos para un candidato radical. Durante años, Breyer rechazó las afirmaciones de que los jueces actúan de manera política y se había negado a jubilarse bajo la presión de los izquierdistas. Esto desde la muerte de Ginsburg en septiembre del 2020. Esto fue lo que dijo Breyer en Harvard el año pasado, y lo cito:
Mi experiencia de más de 30 años como juez me ha demostrado que una vez que los hombres y las mujeres hacen el juramento judicial, lo toman en serio. Son leales al Estado de Derecho, no al partido político que ayudó a asegurar su nombramiento. También aseguró lo siguiente: si el público ve a los jueces como políticos en toga, la confianza en los tribunales y en el propio Estado de Derecho solo disminuiría, disminuyendo el poder del tribunal, incluido su poder para actuar como un control en las otras ramas. Y escuche esto, el nuevo gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, en el momento de su campaña, prometió dar a los padres de Virginia más control sobre la educación pública de sus hijos y está cumpliendo su promesa. Cuando Youngkin prohibió la teoría crítica de la raza en su primer día en el cargo, también eliminó el Virginia Mathematics Pathways Initiative, un programa que habría eliminado todos los cursos acelerados de matemáticas antes del 11º grado. La oficina de Youngkin dijo en un comunicado lo siguiente, y lo cito: el gobernador se comprometió a eliminar la iniciativa, la cual se alejaría de los cursos avanzados de matemáticas, para restaurar la excelencia académica en Virginia y garantizar que nuestro plan de estudios prepare a los estudiantes para sobresalir. Ashra Nomani, vicepresidenta de Estrategia de Investigaciones para Padres que defienden la educación, aplaudió la orden de Youngkin y dijo lo siguiente: esta guerra por el mérito debe terminar. Nuestras escuelas deben ser lugares para que todos los niños enfrenten desafíos académicos y crezcan. Esperamos que esto sea solo el primer paso para revertir el daño causado por la ideología insidiosa de la teoría crítica de la raza y su destrucción de la educación en nombre de la equidad. Youngkin escribió un artículo de opinión para el Washington Post titulado «Los padres de Virginia pueden decidir qué es lo mejor para sus hijos». Él hizo hincapié en que los padres deben tener voz en la educación. También dijo que los padres de Virginia ya han tenido suficiente de que el gobierno dicte cómo deben criar a sus hijos. Dijo durante su campaña electoral que escuchó a los padres y que como gobernador continuará escuchándolos. Después, tenemos que otro gobernador republicano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha propuesto una nueva ley. La ley se llama Ley de Derechos de los Padres, que daría a los padres más control sobre la educación de sus hijos. En un evento de campaña en Lewisville mencionó el plan y dijo que los padres de Texas deberían tener derecho a saber qué tipo de educación están recibiendo sus hijos. Los padres también tendrían derecho a decidir si sus hijos necesitan repetir clases o repetir grados, en lugar de dejar la decisión completamente en manos de los maestros de escuelas u otros funcionarios escolares. La lucha para proteger a los más pequeños de las ideas izquierdistas está lejos de terminar. Y es que la teoría crítica de la raza se ha abierto paso en la academia, el entretenimiento, el gobierno y las corporaciones. Durante mucho tiempo, los padres no estaban al tanto de la difusión de la TCR en las escuelas porque, estaban disfrazadas de varias formas, tales como justicia, antirracismo o capacidad de respuesta cultural. Sin embargo, la enseñanza remota implementada por los distritos escolares de todo el país durante la pandemia permitió a los padres vislumbrar el contenido de las clases de sus hijos y, como resultado, descubrió algunos problemas realmente preocupantes. Durante el último año ha habido incidentes en todo Estados Unidos en la que los padres se han opuesto a la teoría crítica de la raza. Para ser sincera, es muy alentador que los padres estén ganando esta batalla. Y recientemente ha habido informes de que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en China le han pedido al Departamento de Estado que los deje salir, a ellos y a sus familias, porque están abrumados por las restricciones extremas del COVID-19 por parte del Partido Comunista Chino. Esto ha causado que el PSC se sienta humillado. Con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, esto será la próxima semana, las autoridades comunistas chinas están intensificando su llamada política de infección cero sobre el COVID-19. Esto ha provocado protestas de personas dentro de China y ha recibido comentarios negativos en el exterior.
La CNN citó a una fuente diplomática de los Estados Unidos en donde dicen que temen que de estar infectados con Omicron, el PSC los obligue a separarse de sus hijos debido a sus duras políticas de cuarentena. La fuente dijo que de aprobarse esto, entre el 10 y el 15% de los 1,000 empleados de la embajada elegirían irse de China, mientras que otra fuente de Reuters asegura que hasta el 25% del personal de la embajada de Estados Unidos quiere irse de China. Si bien el Departamento de Estado aún tiene que aprobar la autorización para salir de China, el Global Times del PSC afirmó que la medida fue diseñada para crear miedo y desacreditar la organización por parte del PSC de los Juegos Olímpicos de Invierno de la próxima semana. El miércoles, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en una rueda de prensa que China ha expresado su grave preocupación e insatisfacción con la parte estadounidense al respecto de este tema y ha pedido a Estados Unidos que considere con prudencia la llamada salida autorizada. Parece que el PSC no quiere perder la cara antes de su gran espectáculo. Y con esta nota llegamos al final del resumen semanal de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram en caso de que aún no lo hayas hecho y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te dejaremos los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.